Queridos hermanos y hermanas, en este segundo domingo del tiempo ordinario hemos escuchado un texto del Evangelio de Juan que nos lleva otra vez cerca del río Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan. A diferencia de los evangelios de Mateo y Lucas, el Evangelio de Juan no relata el evento del bautismo, sino que más bien se centra en la reacción del bautista después de haber bautizado a Jesús. En el centro del Evangelio de hoy está la palabra de Juan Bautista. En este Evangelio Jesús aparece silencioso, no dice una sola palabra. Es solo la voz de Juan la que escuchamos. Jesús solo es presentado por el profeta del Jordán. La palabra de Juan está acompañada por una mirada y el gesto de su mano que lo señala a él, a Jesús. Podemos imaginar la escena. Estamos a la orilla del río Jordán. Juan está bautizando, hay mucha gente, hombres y mujeres de distintas edades, venidos ahí al río para recibir el bautismo de las manos de este hombre que los invitaba a cambiar de vida y volverse a Dios. Lo primero es la mirada de Juan. Juan, dice el Evangelio, vio a Jesús acercarse, vio que venía hacia él. Es la primera vez que aparece Jesús en el Evangelio de Juan y lo vemos caminando, acercándose a Juan. No es Juan quien camina hacia Jesús, sino Jesús quien viene hacia él, tomando la iniciativa, haciéndose cercano, dejándose ver. Siempre Jesús quien da el primer paso y se acerca a nosotros. La experiencia de Juan es la de todos los creyentes. Jesús viene siempre hacia nosotros. No espera que lo busquemos. Nos llama, nos habla, nos toca el corazón. Viene a nosotros. Siempre está viniendo. Y cuando nosotros, como la oveja de la parábola, nos descarriamos, nos alejamos, nos extraviamos, Él va detrás de nosotros hasta encontrarnos, para cargarnos amorosamente sobre sus hombros. Así es Jesús. Juan ve venir a Jesús, al que no conocía, pero ahora, después del bautismo, ya lo conoce. Pero está desconcertado. Reconoce en Jesús al enviado de Dios, porque el Señor le había dicho a aquel sobre quien vea descender el Espíritu, ese es el ungido. Él reconoce en Jesús al enviado de Dios, pero lo ha visto haciendo fila con los pecadores que se bautizaban en el río Jordán. El Mesías esperado se ha manifestado de una forma impensable, inimaginable, en medio de los pecadores, incluso bautizándose como ellos. Juan no ha visto a Jesús haciendo una elocuente predicación, ni realizando un milagro asombroso. Juan ha visto a Jesús realizando un gesto humano de humildad, de sumisión a Dios y de solidaridad total con sus hermanos y hermanas pecadores. Jesús, Mesías, inicia su misión en el abajamiento, vaciándose de sí mismo, rebajándose, sin presentar ninguna prerrogativa divina, sin buscar ningún privilegio ni ventaja sobre los demás.
El Mesías es el líder de Dios, el líder por excelencia, aquel que está llamado a conducirnos a todos, a la humanidad entera, a la salvación. El Mesías de Dios ejerce su liderazgo salvador sin ponerse por encima de nadie, ni buscando sobresalir. Los auténticos líderes no se colocan por encima de la gente, ni son distantes de los demás. Sienten como suyos los dolores y tristezas, las alegrías y esperanzas de la gente. Esto vale para los líderes sociales y políticos, pero vale también para los sacerdotes, para los padres de familia, para los maestros, para los profesionales del mundo de la educación y de la salud, que son líderes de la comunidad. El verdadero líder se distingue del resto de la gente por la responsabilidad que tiene, pero al mismo tiempo es uno más, uno de tantos. Qué difícil es ser uno de tantos. No hay liderazgo sin cercanía, sin solidaridad con los demás. Jesús pues se presenta caminando como un hombre entre los hombres. Se despojó de sí mismo, dice San Pablo, y se hizo semejante a los seres humanos. Así se acerca Jesús a Juan Bautista en el Jordán, sin ningún tipo de signo distintivo que lo hiciera parecer superior a los demás. Dios misteriosamente ilumina a Juan y le hace entender que es así como se cumple la justicia de Dios y se realiza su proyecto salvador. Jesús es el Mesías, es el Rey de Israel, pero no con el poder de este mundo, sino como lo presentó Juan a la gente que estaba ahí, señalándolo con el dedo, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta frase presenta Juan a Jesús, a la gente y a sus discípulos. Son las mismas palabras que los sacerdotes repetimos cada día durante la misa, cuando presentamos al pueblo el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así viene Jesús a nosotros en cada Eucaristía. En síntesis, Juan presenta a Jesús como a un cordero. El cordero no se caracteriza por ser un animal fuerte y robusto, no es un búfalo. La imagen del cordero nos hace pensar más bien en alguien débil, frágil, indefenso e inofensivo. El cordero no es un lobo feroz que aterroriza y despedaza, ni tampoco un león que se impone con su rugido y su fuerza. El cordero es una criatura débil y frágil. No es agresivo, sino pacífico. No muestra las garras o los dientes cuando es atacado, sino que soporta sin agredir ni embestir a nadie. La agresividad de los violentos solo muestra su miedo y su debilidad, y son constante fuente de dolor, de miedo y de tristeza. El cordero no mete miedo a nadie. Jesús Mesías es un cordero. Nos recuerda al cordero que los israelitas sacrificaban la noche de Pascua como memorial de su liberación. Nos recuerda al siervo del Señor del que habla el profeta Isaías, quien oprimido y humillado no devolvía mal por mal, sino que se dejaba llevar como cordero ante el esquilador. Jesús es el cordero. Derrota el mal con el bien, la mentira con la verdad, el odio con el amor.
Por eso Jesús no solo nos ofrece de parte de Dios el perdón de nuestros pecados, sino que los quita, los arranca de raíz, pero sin atentar nunca contra nuestra libertad, sin imponerse con severidad, ni castigando nuestros errores. Jesús, Cordero de Dios, quita el pecado del mundo, amando a la humanidad hasta el extremo, hasta dar su vida por amor, extendiendo sus brazos en la cruz como en un abrazo amoroso y eterno de Dios. El pecado es lo contrario al amor. Por eso solo amando se quita el pecado. Jesús, el Cordero de Dios, nos libera del pecado y de las tinieblas del mal con la fuerza de su infinito amor. Con su palabra, que es luz y verdad, Él ilumina las tinieblas de nuestra vida de tal forma que escuchándolo y siguiéndolo a Él, que es la luz del mundo, no caminaremos nunca en tinieblas. Jesús es el Cordero de Dios que nos libera del pecado bautizándonos, es decir, sumergiéndonos en su Espíritu, en las aguas vivas del amor y de la vida de Dios, que es su Espíritu. El Espíritu que Juan vio descender como una paloma sobre él para que sobre él morara siempre y él lo pudiera dar sin medida. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta expresión, que es también una expresión de la liturgia, estamos dando inicio a este nuevo año litúrgico. Y es como todo un signo, esta expresión de lo que vamos a vivir a lo largo del año. El pecado no es tanto desobediencia a una ley religiosa o simplemente una ofensa a Dios. El pecado es la ruptura con el amor, es el rechazo del amor. Pecamos cuando le damos la espalda a Dios como nuestro Padre. Y por lo tanto, tampoco tratamos a los demás como hermanos. Pecamos cuando nos cerramos al amor infinito y a la verdad y a la luz de Dios. Y entonces buscamos nuestra propia felicidad a expensas de los demás, olvidando, despreciando, utilizando o haciendo sufrir a nuestros hermanos. Esto es el pecado. Un pecado que está en el corazón del hombre, pero también en la sociedad, en las instituciones, en las modas, en las leyes, el pecado del mundo. Creer en Jesús no es solo abrirnos al perdón redentor de Dios, sino colaborar con Él para quitar el pecado que domina a la humanidad. Somos seguidores del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigámoslo y dejémonos transformar por su Espíritu. Allí donde hay maldad, pongamos bondad y ternura. Allí donde reina la agresividad y la violencia, pongamos ternura y luchemos por la reconciliación y la justicia. Cambiemos la soberbia en humildad y la búsqueda de prestigio en deseos de servir y tender la mano a los otros. Sigamos a Jesús y colaboremos para que se cumplan las promesas de Dios, para que el dolor y la incertidumbre del presente se conviertan en un pórtico luminoso hacia un futuro mejor, para que los corazones heridos sean vendados y que los ojos cegados puedan finalmente ver la luz. Amén.